Nadie podrá hacernos daño nunca más. Palabras en la carta de la mujer colombiana que días atrás tomó la trágica decisión de quitarse la vida junto a su hijo de 10 años desde un puente en una ciudad colombiana. Muchas veces pensamos que no hay solución para los problemas que estamos atravesando, que las puertas o las salidas se van cerrando a nuestro camino. ¿Por qué muchas personas lamentablemente toman la decisión de quitarse la vida frente a los problemas? Aquí comienza Libertad Sin Límites. Un gusto, como siempre, saludarte, darte la bienvenida a tu programa Libertad Sin Límites. Como siempre, nosotros felices de compartir estos momentos junto a los amigos que siempre están conectados a través de la TV, de la radio, de internet. Muchísima gente que se va uniendo al programa. ¿Cómo estás, Joel? Hola, Carola. Qué bueno es poder estar una vez más juntos en esta semana para compartir con nuestros amigos la noticia, aquello que va ocurriendo en nuestro entorno, en nuestra sociedad, que sin duda nos afecta muchas de ellas. Yo, por ejemplo, cuando vi las imágenes, vi allí algunas cosas que varias personas colocaron sobre el tema que vamos a hablar hoy, me llenó de tanto dolor porque en sí es el reflejo de una persona, más detrás de ello hay miles que están pasando por la misma situación y en algún momento van a tomar una fatal decisión como esta. Fatal. Entonces, allí solamente es la muestra de la condición de muchas personas. Y realmente la noticia de esta semana conmueve, como tú has dicho, una noticia muy lamentable, muy triste. Pese a los esfuerzos de la policía, ya entrando a la nota, y a todo el cuerpo de rescatistas, ahí ya estamos viendo las imágenes, de quienes intentaban persuadir a esta mujer, Joel, al parecer nada iba a impedir que Jessie Paola Moreno Cruz, es el nombre de esta mujer, llevara a cabo su fatídica decisión. Imágenes, como ya vemos, lamentables junto a su pequeñito. La mujer que hace unos días tomó esta terrible decisión de acabar con su vida y de su pequeñito, Joel, de su pequeño niño de 10 años, se lanzó desde un puente, como decíamos en la introducción, y dejó una desgarradora carta que ofrece más luces, aclara de alguna forma qué es lo que esta persona estaba sintiendo, viviendo en ese momento de esa terrible decisión, y vamos a ir un poquito entrando más a fondo de qué es lo que ella estaba realmente pasando, sufriendo, y como tú dices, ¿no?, una muestra de lo que mucha gente pasa hasta llegar al límite de tomar la decisión de acabar con su vida. Ahora, es interesante lo que mencionas, llega al límite, porque todo esto es un camino, Carola. Nosotros ya hemos hablado en otros programas acerca de una enfermedad que lamentablemente cada vez crece más, que es la depresión. Así es. Se dice, hay estudios que para el año 2021, la primera enfermedad que amenaza la vida del ser humano ya no será más el cáncer, sino será la depresión. La depresión. La depresión hace que nosotros podamos tener un desequilibrio completo y incluso hace que pueda revertir algo que es natural en nosotros. Todo ser humano ama la vida. Pero ¿en qué momento nuestro pensamiento, nuestras ideas llegan a un punto donde dice, hasta aquí llego, yo ya no quiero dar un paso más en la vida? ¿Cómo el ser humano, lo que mencionabas, entra en un proceso, incluso planifica y da señales, da signos? Yo siempre hablo con las personas que están entrando en un cuadro de depresión. Es una enfermedad que tiene que ser tratada, curada, y hay que pedir auxilio, hay que pedir ayuda. ¿Por qué? Porque todos enfrentamos problemas. Sin embargo, cuando uno entra allí en un cuadro donde siente que está asfixiándose, se está ahogando, necesita pedir ayuda. Es decir, que no ve más la luz, ¿no? Exacto. Todo se vuelve gris. Todo se apaga en la vida. Y si todo se apaga en la vida, te abandonas. Y allí, por la carta que ella deja, significa que ella planificó la muerte. Así es. Porque para poder escribir significa que ella ya estaba pensando en qué momento y cómo hacerlo. Así es. Justamente, conociendo un poquito más lo ocurrido, la nota dice, luego de varios minutos de palabras, finalmente Jessie, cuando tomó la decisión, ¿no?, se dejó
caer, allí está con su pequeñito, se dejó caer, dice, con su niño en los brazos desde el puente, que es la variante de 100 metros de altura, ¿no? Allí en Colombia, ubicada en Ibagué. Las primeras informaciones del caso, Joel, mencionaban que la mujer se encontraba, y ahí entramos justamente a conocer un poquito el contexto en el que ella vivía. La situación, dice, estaba atravesando una situación económicamente crítica, endeudada en este sistema de crédito controlado por las mafias en Colombia. Más adelante vamos a dar un poquito más de detalles de la carta que ella dejó. Pero ahí tú ves, ¿no? En este caso, una situación económica crítica que ella vivía, hundida en deudas y otra serie de cuestiones que vamos a comentar que fueron alimentando esa terrible decisión. Exacto, la ¿no? decisión. Ahora, Carola, todos en la vida vamos a enfrentar crisis. Hay algunas que vamos a enfrentar por causa de nuestras decisiones, por un desequilibrio, alguna cosa. Sin embargo, vamos al punto. ¿Por qué yo puedo cambiar mi propia vida, vamos a colocar eso, por una deuda que tengo, por un problema que tengo? La situación de ella fue crítica, es verdad, incluso recibía amenazas, es por eso que ella llevó a tomar esta decisión, no solamente que le perjudicara a ella, sino a un pequeño, ¿no? ¿Verdad? Y cuando vi las imágenes, era el pequeño que le decía, no lo hagas, mamá, y ella, que en su cabeza ya estaba colocada, esta vez no te voy a fallar, vamos juntos. O sea, el ser humano pierde la esperanza, pierde la fe, pierde motivo, pierde todo. Y ante una situación como esta, yo quiero alertar a todos nuestros amigos que están pasando por crisis familiares, económicas, cualquier tipo de crisis. Quiero que sepas que no es el capítulo final cuando crees que has llegado al capítulo final. A veces decimos, llegamos a la última página y se cierra el libro. No, todavía puede haber un nuevo recomienzo. Entonces, la situación que vivió esta mujer es la situación que muchos están pasando y probablemente alguien diga, ahí está la salida. Exacto. Y nuestro mensaje es no. No es esa la salida, porque aún hay esperanza en medio de la desesperanza humana. Así es, justamente. Antes de cerrar la nota y conocer un poquito más lo que la carta de ella decía, te recordamos, como siempre, esperamos tus contactos, gracias a ti que te comunicas con nosotros habitualmente en el programa, y tú que no lo has hecho, escríbenos a facebook.com/Libertad Sin Límites NT. Un gusto, como siempre, recibir tus opiniones, tus comentarios. Vamos a los detalles de la carta. De hecho, varios medios hicieron eco de esta carta que sensibilizó mucho, como tú decías, conmueve, ¿no?, que habría dejado esta mujer. El diario El Nuevo, diario de Colombia, destaca algunas frases, algunos párrafos de esta carta. La difícil situación económica, como decíamos, sumada a una presunta amenaza que también decíamos que pesaba sobre su pequeño. Además de su estado como madre soltera, un desamor, son algunas de las principales razones, dice este medio, que llevaron a Jessie a tomar esa decisión. Entre comillas, yo te menciono lo que decía una parte de la carta. No tolero, dice ella en su carta, la idea de que alguien pueda lastimarte por mi culpa. Ella se refería a su pequeñito, a su hijito. Prefiero irnos lejos, decía ella, y olvidarnos de este mundo, en referencia a su pequeño de 10 años, y las posibles extorsiones, amenazas que ella habría estado recibiendo por parte de estas mafias, ¿no?, de prestamistas. Y finalizando, en el último fragmento de la carta, Joel, se observa la lamentable situación que esta mujer vivía. No tengo esperanza, lo que tú decías, vencida, humillada, destruida, sin fuerzas, dice, todos mis días son grises. Wow. Ella pone eso en su carta. Mi corazón palpita angustiado, lloro de frustración e impotencia, soy una fracasada. Esta vez no te fallaré, hijo mío, le dice a su pequeñito, nadie podrá hacernos daño nunca más. Qué tremenda cada línea, cada frase que esta mujer dejó, ¿no? Tú sabes que de la carta, el fragmento que leíste, hay una frase que me impactó mucho.
la esperanza acabó. Y yo creo que el ser humano se mueve, lucha en la vida en base a una esperanza. Así es. Porque espera de que algo mejore, que todo cambie. Y hoy queremos hablar en qué momento se pierde la esperanza. Fíjate, Carola, hay personas que están en la misma situación, pero ellos quieren seguir viviendo. Ellos luchan, se aferran a la vida porque es algo natural. Dios nos hizo personas y dice que colocó en nuestro corazón el deseo de vivir siempre. Entonces, ¿en qué momento perdemos la esperanza? Eso va a ser el tema de hoy. Más gracias por tener una noticia lamentable, triste, sin embargo es el reflejo de muchos de nuestros amigos. Gracias, Carola. Te escuchamos. Probablemente hoy esté hablando para alguien que se identifica mucho con la situación de esta mujer. Estoy hablando para ti que estás en crisis, recibes llamadas constantes de bancos, de personas a quienes debes, te sientes amenazado en la vida, te sientes solo y es posible que tú también estés perdiendo la esperanza. Y yo tengo una pregunta para el cual hoy vamos a iniciar este diálogo y reflexión. ¿En qué momento el ser humano pierde la esperanza de vida? ¿En qué momento? Eclesiastés capítulo 3, versículo 11 dice que Dios colocó en nuestro corazón el deseo de eternidad, porque tú y yo nacimos y queremos vivir. Por más que la vida sea difícil, por más crisis, por más hundidos que podamos estar en la vida, nosotros queremos vivir. Más en qué momento nosotros anhelamos la muerte. Ahora, ¿por qué el ser humano pierde todo sentido de vida? Y nosotros podemos encontrar de que existen enfermedades mentales, donde la mente del ser humano se nubla, se oscurece y anhela solamente morir. La depresión es una de ellas. Dijimos que hay estudios que dicen que de aquí a un par de años será la primera enfermedad que a todo el mundo tratará de acosar y destruir, que es la depresión. Y con la depresión, querido, no se juega. Hay que buscar ayuda profesional, ayuda espiritual, porque finalmente es Dios quien restaura, ¿correcto? Es Dios quien te da la sanidad completa. Pero si tú sientes que estás entrando en un cuadro depresivo, tienes mentes suicidas, tienes ideas suicidas, probablemente has dado signos de alerta, pero todos te ignoran, nadie te ayuda. Sigue buscando ayuda. Nosotros aquí estaremos para ayudarte, para orar por ti, para abrazarte incluso en la distancia. Mas refúgiate en Dios, porque todo en la vida tiene solución. Todo en la vida tiene salida. Y ahí todavía no hemos respondido a la pregunta, ¿en qué momento el ser humano pierde ese sentido de vivir? ¿En qué momento el ser humano no quiere más vivir? Y por ahí yo me planteé algunas preguntas. ¿El ser humano ya no quiere vivir más por las circunstancias que enfrenta? No. Hay personas que enfrentan las más increíbles circunstancias y siguen aferrándose a la vida. ¿Son las limitaciones físicas? No. Hay personas que ya nacen con problemas físicos y crecen, siguen luchando, incluso desarrollan otro tipo de habilidades, pero siguen amando la vida. ¿En qué momento el ser humano pierde el sentido de vivir? Hay una sola respuesta. Cuando el ser humano pierde la esperanza. Ojo con esta palabra, esperanza. No es cuando todo le va mal, no es cuando todo está gris, no es cuando te diagnosticaron de cáncer, de otra enfermedad y te dieron un mes de vida. No es, porque es ahí donde muchos seres humanos se aferran más a la vida y agradecen a Dios por un día más que viven. Sin embargo, cuando se pierde la esperanza, se perdió todo. Entre todos los conceptos que yo encontré sobre esperanza, me encantó uno. ¿Qué cosa es esperanza? Esperanza es esperar seguro. Esperar tiene que ver con paciencia y seguridad tiene que ver con confianza, tiene que ver con fe. Hay dos cosas que juegan cuando hablamos de esperanza. Saber esperar, saber en quién confiar, para desarrollar la paciencia, pero sobre todo la confianza que tienes en ese momento de espera. Confianza. Y yo quiero abrir la Biblia para poder reflexionar, mira, en uno de los textos increíbles que la Biblia presenta en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 12. Dice así: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Tres cosas interesantes muestra aquí el apóstol Pablo. La esperanza produce gozo. Ese gozo
está independientemente de las circunstancias. ¿Por qué razón? Porque dice que uno se goza en la esperanza, pero el texto que sigue es, hay sufrimiento. Nuestra realidad al cual tenemos que aceptar es que en la vida van a haber tragedias inesperadas. En la vida van a haber frustraciones, van a haber decepciones, van a haber amenazas. En la vida vamos a caer a tremendos hoyos. En la vida vamos a llegar a túneles que parece que no tienen salida. En la vida parece que llegamos al último capítulo y queremos cerrar el libro y decimos hasta aquí llegamos. Es la realidad. ¿Por qué? En la vida, por causa del pecado, vamos a sufrir circunstancias. Pero a pesar de ello, me encanta el texto cuando dice, la esperanza produce gozo. Y ahí entra el elemento fe, confianza, que es a través de la oración. Ahora es interesante, otra vez leo el texto, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Cuando tú pierdes la esperanza, pierdes todo. Y alguien mencionó lo siguiente, la esperanza es hermana de la fe y ambas son hijas del amor. Y el amor es Dios. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, ¿sabes lo que dice? Dice que permanecen tres cosas, la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos es el amor. Claro, sin amor o sin Dios no hay fe. O por lo menos no hay una fe segura. Sin Él se pierde la esperanza. Y yo aquí quiero colocar un concepto. Hay un dicho, un refrán por allí que dice, la esperanza es lo último que se pierde. No, querido. La esperanza se pierde el momento que pierdes a Jesús. El momento que te separas de Dios. Porque empiezas a caminar sobre piso movedizo. Y de pronto vas a llegar a una circunstancia donde no encuentras terreno firme. Vas a ver un hoyo, te vas a dejar abandonar y cuando estás al fondo vas a pensar de que allí terminó todo. ¿Qué cosa sucedió? Perdiste la esperanza. Y una de las cosas que en la Biblia encuentro es que antes de perder la esperanza, yo pierdo la confianza. Y esa palabra, confianza, en la Biblia es traducida como fe. Antes de perder la esperanza, pierdes la fe. ¿En qué está basada tu fe? ¿En quién confías? ¿En quién esperas en los momentos más difíciles? Yo en la Biblia encuentro dos escenas que pueden afirmar aquello que estoy hablando, cómo el ser humano mientras tenga fe tiene esperanza. Fíjate, cuando voy al libro de Hechos, capítulo 27, mira lo que dice el versículo 20. No aparecía ni sol ni estrellas por muchos días. Hay muchos que tienen días grises y noches tan oscuras, sin sol en el día o sin estrellas en la noche, hablando de manera figurada. Y aquí dice, estábamos acosados por una tempestad y habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Si esto traducimos para nuestra vida es, las noches sin estrellas y los días sin sol, hace que nuestra esperanza pueda terminar. Y sabes una cosa, el diablo está interesado en arrancar de tu vida la esperanza, en quitar la esperanza, porque cuando tú pierdes la esperanza, eres una persona vulnerable, empiezas a ver todo oscuro, y cuando pierdes la esperanza, mira, ¿cuál es el efecto? ¿Qué cosa sucedió con una embarcación, una tripulación en la cual estaba Pablo? Aquí estaba enfrentando una tormenta en alta mar. Ellos se dejaron abandonar. Pero el versículo 22 realmente me asombra. Dice así, ahora os exhorto a tener buen ánimo, porque no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros. Versículo 23, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. ¡Qué extraordinario! Multitudes de personas que estaban al lado de Pablo habían perdido la esperanza de vida. La oscuridad, la noche sin estrellas, los días sin el sol, los días nublados, aquellas circunstancias difíciles que pasas en la vida, hace que puedas perder el piso, que puedas caer, que puedas entrar en un túnel, que puedas ver de que la esperanza se acabó. Mas cuando no has perdido la fe, ahí aparece Pablo y dice, en la desesperanza, no perdamos la fe. Porque
El ángel de Dios, de quien soy, a quien sirvo, ha estado conmigo. Es Dios quien te da la fortaleza. Es Dios quien hace que la esperanza pueda ser devuelta. Es Dios quien hace tener un recomienzo cuando piensas que has llegado al final de tu historia. Querido, la fe está ligada a la esperanza. Sigue confiando, sigue esperando. Y hoy te voy a dar un caso más extremo incluso. Mira, vamos al libro de Juan capítulo 11, ¿correcto? Juan capítulo 11 es la historia de Lázaro, de la muerte de Lázaro. Lázaro estaba muerto y estaba en la sepultura. 3 días estaba allí y tú sabes que el cuerpo ya muerto, inerte, entra en un estado de descomposición. En 3 días ya no hay solución. ¿Cómo es que va a vivir alguien que está 3 días muerto? Sin embargo, para Dios no hay nada imposible. ¿Y qué cosa sucedió? En el libro de Juan, capítulo 11, fíjate lo que dice el versículo 40. Juan, capítulo 11, versículo 40. Dice así: y Jesús le dijo, ¿con quién está hablando? Con Marta. Porque cuando Jesús va a la sepultura le dice, quita la piedra. Y Marta le dice, Señor, está oliendo, ya está el cuerpo en descomposición. En otras palabras, ya está todo perdido. ¿Qué cosa es lo que piensas hacer? Él ya está muerto, ya se acabó. Y Jesús le dice en el versículo 40, Jesús le dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Sabes lo que está diciendo Jesús? Cuando tu esperanza esté a punto de terminar, sigue creyendo. Porque si tú crees, aún la muerte está vencida. Porque nosotros creemos y tenemos la esperanza en alguien que venció la muerte. En alguien que descendió hasta la sepultura y venció la muerte en su propio terreno. Y esa victoria nos da Jesús. Si la muerte es nuestro mayor enemigo, nuestro mayor temor, nuestro mayor miedo, nuestra mayor amenaza en la vida, aún a la misma muerte no hay que temerle. Pero cuando nosotros tenemos fe y no perdemos la esperanza, por eso la palabra esperanza se puede resumir no en un sentimiento, no en una emoción, no es un espíritu optimista. La esperanza tiene un nombre y la esperanza es Jesús. Sin Jesús pierde la esperanza, pierde la fe. Sin embargo, cuando tienes a Dios, confías en Dios, esperas en Dios, te aferras a Dios, mira lo que va a suceder. Hay una linda promesa en el libro de Habacuc, capítulo 3. Allí en el versículo 18, en el versículo 17 dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el olivo, aunque los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas, con todo esto yo me alegro y me gozo en el Dios de mi salvación. ¿Sabes qué está diciendo el profeta? Aunque todo parezca perdido, aunque me vaya mal, aunque pierda, jamás perderé la fe. Esa fe sustentó a Job en los mayores momentos de crisis, cuando perdió sus tierras, perdió su ganado, pero lo más triste es que perdió sus hijos en un solo día. Perdió la salud y él aún allí decía, yo sé que mi Redentor vive, yo sé en quién he creído. Quiero que prestes atención a algo. La situación que estás pasando, que crees que te está llevando a un final, no te está llevando a un final. No pierda la esperanza. Lo mejor está por venir. Aférrate a Cristo. Confía en Dios. No permitas